Como no voy a estar el domingo para predicarles bien duro, ahora tengo que aprovechar. Segunda de Pedro capítulo 3. Vea lo que dice, por favor, el versículo 17 y 18. Sígame con su vista. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero que vea el 18. Antes bien, ¿cuál es la siguiente palabra, hermanos? Creced. Creced en la gracia. La voluntad de Dios es que todos crezcamos en nuestra vida espiritual. Pero, ¿por qué un creyente deja de crecer? ¿Por qué una iglesia deja de avanzar? La voluntad de Dios, como dije, es que crezcamos, que avancemos. Cuando un creyente deja de crecer, no está viendo que el enemigo está haciendo todo su trabajo para no verle crecer. ¿Qué falta? ¿Cuáles son los enemigos del crecimiento en el camino del Señor? Que he titulado a este mensaje, hermanos, los enemigos del crecimiento. Los enemigos del crecimiento. Vamos a orar. Señor bendito, te ruego, Señor, que me uses poderosamente en esta noche para predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, Espíritu Santo, que uses este siervo, Señor, para comunicar el mensaje que tú has puesto en mi corazón esta noche compartir. Te ruego, mi Dios, que podamos salir de aquí desafiados y llenos de conocimiento y de tu palabra, Señor. Bendice este mensaje, habla a cada corazón, límpiame y úsame, Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El crecimiento, hermanos, siempre ha sido la voluntad de Dios. Siempre ha sido la voluntad de Dios. Desde el principio de las Escrituras nos encontramos que Dios desea un crecimiento. Por ejemplo, en la creación dijo: fructificad y multiplicaos. Dios tenía el deseo de que hubiera un avance, un crecimiento, una multiplicación. Y en la vida espiritual de cada creyente es exactamente igual. Dios no nos salvó para quedarnos unos niños espirituales. Nos salvó para transformarnos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Amén. La voluntad de Dios, gracias, siempre ha sido que crezcamos, que avancemos. La salvación no es el final del camino de la vida cristiana, ya lo he mencionado, es el inicio del crecimiento cristiano. Pedro escribe esta carta al final de su vida, en los últimos años de su vida. Él sabe que pronto partirá con el Señor. Mira el capítulo 1, versículo 14. 1:14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está a punto de partir y una de las últimas exhortaciones, uno de los últimos desafíos que deja para la iglesia no es cualquier otra cosa, sino que crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra crecer es una palabra griega que es auxano. Esta palabra significa seguir creciendo, nunca dejar de crecer, continuamente desarrollándose espiritualmente. El apóstol Pedro entonces dice que debemos de crecer, debemos de seguir creciendo, debemos de continuar desarrollándonos espiritualmente, porque la vida cristiana no es, hermanos, no nada más una pequeña experiencia, sino que es un crecimiento continuo. Y note que dice la Biblia, creced, lo cual no es una sugerencia, sino un mandamiento divino. El creyente que deja de crecer está viviendo
por debajo del propósito que Dios tiene para todos sus hijos. Creced en la gracia. El apóstol Pedro en el capítulo 3 está diciéndoles a los hermanos, a todos nosotros, el día del Señor viene, los elementos serán deshechos, el Señor no retarda su promesa, ya se acerca, pero también les advierto que hay muchos engañadores, hay muchos falsos maestros, por lo cual les digo, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, hermanos, tengan cuidado, porque ustedes también pueden caer, ustedes también pueden ser desviados, ustedes también pueden ser arrastrados por el error. En lugar de eso, por eso dice el 18, antes bien creced en la gracia. Crecer en la gracia significa aprender cada día a depender más y más de Cristo. Significa amarlo más a Él. Significa aborrecer el pecado. Significa perdonar con mayor facilidad. Responder con humildad. Crecer en la gracia significa servir al Señor con gozo. Significa vivir para su gloria. No es únicamente saber versículos de la Biblia de memoria, así como los fariseos y escribas que sabían muchísima Biblia de memoria, pero no tenían crecimiento espiritual, ni vida espiritual siquiera tenían. El crecimiento verdadero transforma nuestro carácter. El crecimiento verdadero nos hace parecernos a Cristo. ¿Y cuándo deberíamos dejar de crecer, pastor? ¿Cuándo será suficiente Biblia, pastor? Mire cómo dice Efesios capítulo 4. En un momento vamos a ver cuáles son esos enemigos. Pero mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4, 13. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿A cuál medida? A la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el crecimiento espiritual debe ser hasta que lleguemos a ser como Cristo. Y le hago una pregunta. ¿Usted ya es como Cristo? ¿Ya usted es como Él? La meta del crecimiento cristiano no es parecerse a un predicador, a un pastor, a un evangelista. Esa no es la meta. La meta es ser como Cristo. Parecernos cada día más a Cristo. Una de las mayores evidencias de que alguien está vivo espiritualmente es porque se puede ver su crecimiento espiritual, hermanos. A veces no es tan rápido como quisiéramos, pero sí hay una constancia, sí hay un cambio. Así como un árbol no crece de un día para otro, pues un cristiano tampoco puede madurar de una semana a otra. Pero cada año ese árbol es más fuerte, más alto, más grueso, más fructífero. Así los árboles van creciendo hasta que empiezan a dar verdaderos frutos. Y de repente van los años y son tremendos árboles gruesos, si son frutales, dando fruto incansablemente. Y así debería ocurrir con cada creyente. Así debería ser. Quizá no tengo el crecimiento que esperan los demás, pero he avanzado en mi vida. Yo ya no soy el mismo de la semana pasada o del mes pasado. Cada día debo amar más a Cristo. Cada día debo desear más la Biblia. Debe de haber más fidelidad. Debe de haber más amor por Cristo. Hay algunos que piensan que la antigüedad es similitud de madurez, pero eso es una gran mentira. Uno de los peligros que puede existir en iglesias es confundir que alguien que tiene años es maduro espiritualmente. Porque hay creyentes que tienen 20 años de convertidos o de salvos,
pero siguen siendo niños espiritualmente hablando. Conocen himnos, conocen costumbres, reglamentos, personas, pastores, pero no hay crecimiento en su vida, no hay madurez espiritual, no sirven al Señor, no conocen a Cristo profundamente. Por eso es que Pablo les decía algo a los de Corinto. Mire, vaya allá, Primera de Corinto, capítulo 3. Primera de Corinto, capítulo 3, el versículo 1. Primera de Corinto, a los Corintios 3, 1. Primera de Corintios 3, 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está llamando a los hermanos de Corinto carnales, niños en Cristo. Él les dice: ustedes, hermanos, no son capaces. Yo no les pude hablar como agente espiritual porque son unos carnales, son unos niños en Cristo. Ni siquiera pude darles un alimento más sólido porque no son capaces. Todavía no lo son. ¿Y saben por qué son carnales? ¿Cómo puedo saber que son carnales, que no han crecido y que hay celos? Porque hay celos entre ustedes, porque hay contiendas, porque hay disensiones, porque hay envidias. Eso es el resultado de alguien carnal, de alguien niño en Cristo. De la misma manera, en Hebreos no hace mucho les predicaba el pecado de no avanzar. El autor de Hebreos les dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Había pasado suficiente tiempo para que fueran maduros los hermanos hebreos, pero todavía se seguían pareciendo a unos niños. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos? Qué tragedia. No hay nada malo cuando alguien es un niño espiritual que acaba de nacer, tiene poco de salvo. Lo trágico es seguir siendo niño después de meses y meses y años de haber conocido al Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué está impidiendo su crecimiento espiritual? ¿Cuáles son esos enemigos? Porque Dios quiere que crezcamos. Amén, hermanos. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que crezcamos. La palabra que tenemos en nuestras manos es predicada para que crezcamos. Los pastores, misioneros, evangelistas fueron establecidos, llamados por Dios para predicarnos, para que crezcamos. Entonces, si Dios es su deseo, el Espíritu Santo trabaja, la palabra es predicada, el predicador expresa la palabra de Dios. ¿Y por qué entonces no hay un crecimiento? ¿Cuál es el problema? Así que quiero que veamos, hermanos, cuáles son esos enemigos del crecimiento. El profeta Ageo decía: meditad bien en vuestros caminos. Mediten, piensen, porque solo cuando identificamos estos enemigos podemos buscar a Dios para vencer a estos enemigos. ¿Cuáles son estos enemigos que me están impidiendo crecer? Que van a impedir que un hermano crezca. Ya tiene un año en la iglesia y parece que es nuevo. Tiene un año en la iglesia y pareciera, hermanos, que ni salvo es. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver cuáles son estos motivos, cuáles son estos enemigos. Salmo 66. Mire cuál es el primer enemigo, por favor. Vaya a su Biblia al Salmo 66. Versículo 18. Salmo 66, 18. Dice la Biblia:
Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El primer enemigo del crecimiento cristiano. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué una iglesia no crece? ¿O por qué un cristiano no avanza? Es el pecado oculto o el pecado tolerado. Nada detiene más el crecimiento espiritual en un cristiano que un pecado que hemos decidido conservar para nosotros. Sí, yo te entrego mi corazón, pero déjame mi música. Sí, yo te entrego mi corazón, pero déjame mis cervecitas. Sí, yo te entrego mi corazón, pero déjame mi novio, mi novia, mi amante. Sí, pero déjame, yo no sé qué pecado. Este versículo que acabamos de leer no habla de un pecado ocasional que el creyente cae por la carne misma que tenemos. Y no me malentienda, todos pecamos. Todos pecamos todos los días, lamentablemente. Pero habla de mirar la iniquidad. Esto significa darle un lugar con agrado, consentirlo, conservarlo. David entendió que el mayor obstáculo en su comunión con Dios no era el ejército de los filisteos, sino su pecado internamente. El pecado tolerado es como un cáncer espiritual que no siempre te mata de inmediato, pero siempre detiene tu crecimiento espiritual. Ningún creyente puede crecer mientras que está abrazando, aferrándose a un pecado que Dios ya le mostró, pero que no quiere dejar. El pecado, hermanos, oculto, el pecado abrazado, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado de la pereza, el pecado que tienes abrazado no te va a dejar crecer. El pecado de la codicia. No, es que yo tengo que trabajar, pastor. El domingo tengo que trabajar. Yo no sé, pastor, yo no sé cómo le hacen los demás, pero yo tengo que trabajar. Y prefieren ganarse $10 a venir a obedecer al Señor para congregarse el día domingo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no han dejado su pecado. El pecado corrompe nuestra comunión con Dios, hermanos. El crecimiento espiritual siempre depende de que tengamos una comunión viva con el Señor. Y cuando esa comunión se interrumpe, entonces el crecimiento se interrumpe también. No, claro que cuando abrazamos ese pecado no significa que usted perdió su salvación. Somos salvos una vez para siempre, pero pierde el gozo. Y a algunos la sensibilidad espiritual ya les da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Pueden vivir así, una sensibilidad, se ha cauterizado su corazón. Mire cómo dice, por favor, Isaías 59. Isaías 59, el versículo número 1 y 2. Isaías 59, búsquelo por favor. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Claramente vemos que el pecado rompe comunión con Dios, y una vez que se rompe la comunión con Dios, no hay crecimiento espiritual por el pecado que has decidido guardar, por el pecado que no tienes el valor de dejar. Dile al Señor en esta noche: Señor, yo quiero salir de aquí venciendo al primer enemigo, ese pecado oculto que no he querido dejar. Señor, ayúdame, yo lo quiero dejar. Ese pecado endurece progresivamente tu corazón. El pecado nunca
Nunca permanece pequeño, quiero decir. Siempre crece, siempre avanza y luego cauteriza el corazón, la conciencia. Ya no escuchas la voz de Dios, ya no respetas la autoridad, ya no respetas la predicación, ya no respetas al pastor. ¿Por qué razón? Porque el corazón se va endureciendo, se va cauterizando. Ya no te importa lo que te digan. Mira Proverbios 29, como dice la Biblia. El pecado oculto, hermanos, es el enemigo número 1 que estamos viendo en esta noche para tu crecimiento. Dice la Biblia en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido, que se le dice, que se le predica, que se le enseña, el Espíritu Santo te dice, pero tú endureces la cerviz. Está diciendo que no quieres llevar la dirección del Señor, no quieres seguir su camino, la dirección que Él te está dando. Entonces de repente serás quebrantado y no va a haber medicina que te sane el corazón, el alma de tu quebrantamiento. ¿Por qué razón? Porque el pecado endurece el corazón. Por eso en esta noche confiésalo, apártate de ese pecado. Tú sabes qué pecado es el que estás cometiendo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, el versículo número 12. Hebreos 3:12. Dice: mirad, hermanos, estoy en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué, hermanos?, se endurezca por el engaño del pecado. El creyente rara vez deja de crecer de un día para otro. Normalmente es el resultado de pequeñas decisiones como no apartarse del pecado, no confesarlo, seguirlo abrazando. El pecado siempre impedirá que demos fruto para Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, no vaya allá, a este limpiará para que lleve más fruto. El pecado es el enemigo número 1 de tu crecimiento espiritual. Quizá el mayor enemigo de tu crecimiento no sea la falta de inteligencia, no sea la falta de conocimiento, no sea la falta de recursos, pero es un pecado que has aprendido a justificar. Y ya lo justificas. ¡Ay, es que todos lo hacen! ¡Ay! ¿Y qué tiene de malo? Lo empiezas a justificar y esa raíz crece y tú lo toleras y no te va a permitir crecer. Una vida de oración descuidada por una desobediencia es lo mismo. No hay crecimiento, hay impureza, hay orgullo, hay mentira, falta de perdón, materialismo, celos, envidias, pleitos y yo no sé qué tantos pecados pudiéramos mencionar, pero no podemos esperar que haya crecimiento espiritual cuando hay un pecado oculto, un pecado que no has dejado, un pecado que no has abandonado. Y ese pecado, hermanos, funciona como un ancla que nos tiene en el mismo lugar. Una cadena que no nos deja avanzar. Y a veces nos damos cuenta de eso. Y decimos, ya ahora sí ya, voy a dejar ese pecado, me voy a guardar para Dios, ya esta semana, esta es la diferencia, ahora sí. Y luego nos volvemos a descuidar y otra vez volvemos al ciclo interminable de no querer abandonar ese pecado y no avanzamos al siguiente nivel en nuestra vida espiritual. Y ahí nos quedamos. Pero no es el único enemigo. Venza el pecado hoy. Tenemos victoria en Cristo. Él puede ayudarnos, darnos la fuerza, fortaleza para vencer cualquier pecado.
Muchos de aquí hemos podido experimentar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas creciendo. Yo he podido ver a algunos de ustedes que nos han platicado, nos han conversado, o es simplemente evidente cómo han cambiado su vida. Han cambiado su vida, ya no son los mismos de antes, han vencido pecados, han crecido por vencer el pecado. Pero date cuenta, algunos se han detenido en su crecimiento porque ahora tienen un ancla que se llama pecado. ¿Cuál es el segundo enemigo? Vaya por favor en su Biblia, en Primera de Pedro, ahí donde tuvimos la lectura. Perdón, en Primera de Pedro, no segunda, Primera de Pedro 2. Mire cuál es el segundo enemigo del crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Este es lo que les acabo de decir. Que ustedes desechen todo el pecado y entonces podemos ver el segundo enemigo. Miren, dice ahí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice ahí, hermanos? Crezcáis para salvación. Ningún creyente puede crecer si vive espiritualmente desnutrido. En segundo lugar, el segundo enemigo del crecimiento espiritual es la falta de alimento espiritual en cada uno de nosotros. Desead como niños. Después de que nacemos de nuevo, viene una necesidad natural: alimentarse. ¿Sí sabe qué es lo que hacen los doctores una vez que le dieron la primer nalgada al niño? Y después de que lo limpian y le dan un besito a la mamá, su mamá le da un besito al bebé. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las primeras cosas que los doctores dicen que hagan las mamás con los bebés? Alimentarlos. Pégueselo, señora, pégueselo. Así dicen las enfermeras. Péguese al bebé, que le jale la leche. Y luego están ahí batallando, que les duele, que esto, que lo otro, pero el bebé debe alimentarse inmediatamente. Necesita alimentarse. Y gracias a Dios, mire cómo Dios es tan sabio, tan inteligente en su creación, que las primeras leches, los primeros son las más importantes, las más nutritivas. ¿Cómo se llama ese? Calostros, ¿verdad? Esa leche diferente, súper vitaminada, que necesitan los bebés, con las vitaminas, minerales, todo lo que ellos requieren. Dios nos hizo así por naturaleza, de la misma manera que un bebé debe alimentarse inmediatamente por sus padres o por los médicos si es que fuera necesario. Es igual en la vida cristiana. Uno de los primeros síntomas de un creyente saludable en crecimiento es que tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de la Biblia, tiene hambre por conocer más de Cristo, tiene hambre por orar, porque ya sea domingo, porque ya sea jueves, que venga el pastor a visitarme, que venga a darme una clase, déjame, le mando un mensaje, algo. Porque hay el deseo de alimentarme de la palabra de Dios. La palabra que Pedro usa aquí, la palabra desead, es la palabra griega epipoteo, que significa anhelar con intensidad, desear apasionadamente, buscar con ansiedad. Esta palabra describe el llanto de un bebé cuando tiene hambre. Todas las mamás aquí saben qué es eso. Un bebé que tiene hambre, no lo callas hasta que le des de comer, hermanos. Y ya, y no dejan de llorar y llorar y llorar,
porque están deseando alimentarse. Y luego, hermanos, cuando la mamá tuvo que salir a algún lugar, no dejó lechita o algo y fue quizá, no sé, a la feria libre, algo, y llega y el niño lo dejó encargado con la suegra, qué sé yo, con la mamá, la hermana, y están ahí, ya, no se calla. Y llega la mamá, tiene hambre, cuando le va a dar de comer, el niño está desesperado, hasta se quiere volver loquito por tomar su lechita. Ese es el deseo, la misma palabra, la misma intensidad, es lo que dice aquí la Biblia. Dice, deséala, desea alimentarte. El crecimiento espiritual nunca jamás viene automático. Te tienes que alimentar. Así como el cuerpo necesita el alimento diario, el alma necesita ser alimentada, tu espíritu constantemente con el alimento espiritual. El problema es que muchos creyentes quieren tener músculos espirituales, fortaleza espiritual, pero solamente vienen el domingo en la mañana. Toda la semana no leen la Biblia, toda la semana no oran, no escuchan alabanzas, no escuchan predicaciones, no hacen nada y creen que van a tener la fortaleza para derrotar al gigantón de Goliat cuando éste venga representado en una tentación. ¿Qué fuerza vas a tener, papá, para enfrentarlo? ¿Cómo vas a estar vigoroso, fuerte, con fe? ¿Cómo vas a estar preparado para la guerra espiritual? Satanás no está jugando contigo. Él te quiere acabar, quiere destruirte. Por eso es que el Señor nos llama a alimentarnos. Muchos piensan que con el puro domingo en la mañana van a sostener toda su vida fructífera, llena de fe para las tentaciones y para... Eso no va a suceder. Si no se alimenta, jamás va a crecer. Esto sería absurdo. Es como pensar que usted puede comer una sola vez a la semana y aguantar con eso hasta la otra semana. Si algunos no pueden pasar ni 3 horas y ya quieren comer otra vez, ¿verdad? Y más si cocina tan rico como mi esposa. ¿Por qué cree que estoy gordo, hermanos? Porque mi esposa hace bien rico, ¿verdad? Y yo como bastante, gracias a Dios. Si me diera una sola vez de comer a la semana, hermanos, estuviera enfermo, estuviera flaco en los huesos, me hubiera dado anemia, gastritis, gastrocolitis, no sé qué tanta cosa ya me hubiera dado, dolores de cabeza, fuera una calavera andante, si no es que ya tendría varias enfermedades. Con una sola comida a la semana no puedo sobrevivir. De la misma manera, tenemos que entender que si vamos a crecer, tenemos que alimentarnos todos los días. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le recuerdo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. Debemos nutrirnos, debemos tomar la Biblia. Jesús les dijo en aquella ocasión, entiéndanlo, no solo de pan vivirá el hombre. Dios nunca diseñó al creyente para que éste no se alimentara, no. Lo diseñó para que se alimente con la leche espiritual no adulterada, con la cual vas a crecer para salvación. Mira Jeremías, por favor. Jeremías, vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículo 12. Mira lo que dice ahí. Jeremías 23, 12. Por tanto, estamos en Jeremías 23, versículo número 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Leí un versículo equivocado, hermanos. Es el capítulo 15, disculpen. 15, 16. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí,
Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Note que Jeremías vivió con uno de los ministerios más difíciles de toda la Biblia. Uno de los profetas que más sufrió en todo el Antiguo Testamento. Él fue rechazado, fue perseguido, fue golpeado, fue encarcelado, fue aventado en un hoyo de puro excremento con lodo. Él lloró por su nación, estuvo a punto de renunciar al ministerio. Sin embargo, siguió adelante. No perdió su comunión con Dios. Terminó su carrera, aunque fuera difícil, aunque hubo grandes momentos de debilidad, de rechazo, de agonía. ¿Cuál fue el secreto? Dice la Biblia, él responde ahí: fueron halladas tus palabras. Y yo ¿qué hizo él? Yo las comí. Jeremías nos enseña, hermanos, que el creyente que se alimenta de la palabra de Dios estará suficientemente nutrido para soportar lo que venga. Nadie ha sufrido como Jeremías aquí. Pero me pregunto, si tuvieras una persecución, ¿seguirías viniendo a la iglesia? Si tuvieras que dejar algo valioso, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Sabe que muchos cristianos fracasan en su vida porque cuando vienen estas tentaciones, dificultades, pruebas, agonía, sufrimiento, renuncian? ¿Por qué? Porque no están nutridos. La desnutrición espiritual, ¿sabe qué produce? Cristianos inmaduros, cristianos enanos en la vida espiritual. Produce niños atorados, así como la falta de crecimiento debido puede producir un retraso físico en un crecimiento, también se produce en el retraso espiritual. Algunos hermanos tienen que entender que la razón de por qué haya cristianos en iglesias que no han madurado es porque no se han alimentado. El que no se alimenta espiritualmente es inmaduro, no crece. Usted cree que va a querer servir, predicar, ayudar, va a querer diezmar, va a querer ofrendar, va a querer vestirse modestamente, correctamente, va a querer hacerlo. No. Por eso es que Pablo a la iglesia de Corinto, esas pocas iglesias recibieron tanta enseñanza como la de Corinto. Pablo estuvo ahí como 18 meses. Les escribió 2 cartas. Tenían muchos dones. La iglesia de Corinto era una iglesia peluconcísima, de dinero, pero eran unos niños. ¿Y cómo sabías, pastor, que eran unos niños? Porque Pablo dice que había divisiones, inmoralidades, pleitos, carnalidad, orgullo. Y Pablo les dice: no pude hablaros como espirituales porque son unos niños, unos carnales, porque no se han alimentado espiritualmente. La inmadurez espiritual, hermanos, no tiene que ver con la inteligencia, sino con su alimento. Muchos saben aquí de deportes, política, redes sociales, economía, pero somos unos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Necesitamos alimentarnos. El alimento espiritual, hermanos, debe ser diario y constantemente. Es una lucha, una guerra espiritual para no leer la Biblia, para no orar, para no vivir en santidad. Es una lucha, no es fácil, pero tenemos que esforzarnos en alimentarnos diariamente. Entonces dije, el primer enemigo es el pecado oculto. El segundo enemigo es la falta de alimento espiritual, no vas a crecer. El tercer enemigo, mira cómo dice Colosenses capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 6, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El tercer enemigo, por lo cual no hay crecimiento, es la falta de raíces espirituales. No tan solamente guardan un pecado, imagínese un hermano que guarda el pecado oculto y a veces viene solamente para callar su conciencia, ¿verdad? Luego no se alimenta de la palabra de Dios. Tiene semanas, meses que no lee la Biblia, que no ora, que no se congrega, que no alaba al Señor, que no sirve al Señor. Y eso produce que no tenga raíces. No hay raíces. Lo que sostiene el crecimiento no es lo que todos ven, sino lo que nadie ve. Voy a volver a repetir esa frase. Lo que sostiene el crecimiento no es lo que todos ven, sino lo que nadie ve, las raíces. Usted puede ver en la naturaleza árboles grandes, maravillosos, puede ver sus ramas impresionantes, lo grueso de sus troncos, pero son las raíces profundas las que sostienen ese árbol. Vienen los huracanes, los vientos, vienen los vientos tempestuosos y quizá caen hojas, quizá caen algunas ramas, pero sigue de pie. ¿Qué es lo que sostiene a este árbol? No son sus hojas hermosas, no son los frutos, son sus raíces profundas. Esas raíces que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie fotografía, pero de ellas depende absolutamente toda la vida de un árbol. Y lo mismo ocurre con nosotros los creyentes. Tenemos que entender que las raíces deben de estar profundas. Y note que dice, arraigados y sobreedificados en él. Arráigate. Decide, yo no me voy a mover de este lugar, voy a servir al Señor, voy a honrar al Señor. No basta con haber sido plantados, hay que seguir profundizando esas redes para que esas raíces, para que lleguen a profundo y seamos cristianos bien firmes. Tenemos que desarrollar esas raíces. Esas raíces se van a desarrollar en la intimidad con tu Dios. Nadie tiene esas raíces profundas solo una vez, viniendo una sola vez a la semana. Claro que ayudan los cultos, pero mi oración privada, mi lectura bíblica, mi devocional personal, la meditación en las Escrituras, la obediencia diaria, ahí es donde las raíces se van echando. Muchos cristianos van a abandonar la vida cristiana, la iglesia, porque sus raíces no están profundas. Las raíces profundas producen estabilidad. Las raíces profundas permiten soportar en tiempos difíciles. Todo creyente va a enfrentar tarde que temprano crisis. Todos. Enfermedades, pérdidas, persecuciones, tentaciones. Todos vamos a enfrentar necesidades. Todos vamos a ser probados. Vamos a tener dudas. Vamos a enfrentar dificultades. Se nos va a animar a regresar al mundo. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre unos que permanecerán y otros que retrocederán? Sus raíces. Sus raíces. Jeremías, hermanos, en el capítulo 17, no vaya por el tiempo, pero utiliza una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia. Describe, al igual que el Salmo número 1, el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Jeremías capítulo 17 nos dice, muy parecido como el Salmo número 1. Cuando llega el calor, no teme. Cuando llega la sequía, no deja de dar fruto.
Job tenía sus raíces bien profundas. Job perdió sus bienes, su dinero, sus hijos, su salud, su prestigio. Sus amigos lo juzgaron. Su esposa lo desanimó. Sin embargo, por las raíces profundas, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Por eso, hermanos, necesitamos raíces profundas. Necesitamos que crezcan en la comunión con el Señor. Necesitamos, hermanos, que esas raíces estén bien nutridas, bien abajo, porque van a llegar a desanimarte. Van a llegar otra vez a invitarte para atrás. Otra vez va a venir la duda, va a venir Satanás, como cuando le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si lo hizo con Pedro, lo pueden hacer con usted. Pero necesitamos tener, hermanos, raíces profundas para soportar, para que no se diga: ¿te acuerdas de Giovanna, la que venía a la iglesia? Ya anda otra vez tomando. ¿Te acuerdas de Martina, la que venía? Ya dejó a su esposo y anda de cachonera allá no sé dónde. ¿Te acuerdas de tal o tal? Aquel joven, guapo, prometedor. Si vieras que agarró las drogas. ¿Sí te acuerdas del hermano? Está en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no crecieron. Tenían pecado oculto, no se alimentaban, nunca echaron raíces profundas. Y en cuarto y último lugar, el cuarto y último enemigo es la falta de obediencia. No crecemos por lo que sabemos, sino por lo que obedecemos. No crecemos por lo que sabemos, sino por lo que obedecemos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Uno de los enemigos más peligrosos es este. Este enemigo puede esconderse detrás de una Biblia abierta, detrás de años de asistir a la iglesia, detrás de sana doctrina, detrás de un ministerio activo, pero falta de obediencia a la palabra de Dios. Santiago nos llama a autoexaminarnos. Sed hacedores de la palabra, no se engañen a ustedes mismos, porque el crecimiento espiritual nunca ocurre por nada más escuchar, sino por obedecer a la palabra de Dios. Vas a crecer en tu vida espiritual cuando empieces a obedecer lo poquito que ya sabes que debes hacer. Quizá no tengas el gran conocimiento bíblico. Quizá ni los libros del Nuevo Testamento te sepas de memoria. Quizá no te sabes muchos textos. Quizá no sepas quién fue Noé. Quizá no sepas quién fue Elías. Quizá no recuerdes el nombre de todos los discípulos del Señor Jesucristo. Pero si tan solamente empiezas a obedecer lo poco que ya sabes, te aseguro que tu crecimiento será constante. El conocimiento sin obediencia produce un engaño espiritual, hermanos. La obediencia abre la puerta, como dije, para que podamos crecer. Dios te ha mostrado lo que debes hacer. Obedece para que crezcas. Jesús enseñó que el discípulo fiel recibe más responsabilidad. Así que tenemos que crecer. No podemos dejar de ser obedientes a la palabra de Dios, porque la obediencia produce un testimonio que glorifica a Dios. El propósito del crecimiento no es nuestra buena reputación. Y miren ese hermano, qué crecido está. Siempre será para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando obedecemos a Dios, escucha esto, nuestra familia cambia. Cuando obedecemos a Dios, nuestro carácter cambia. Cuando obedecemos a Dios, nuestra pareja cambia. Cuando obedecemos a Dios, nuestra iglesia cambia. Un mundo diferente podrá ser cuando empecemos
a cambiar y a obedecer a nuestro Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pedro termina su segunda carta de Pedro con este mandato sencillo, pero profundamente desafiante para todos. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Este mandato sigue siendo la voluntad de Dios para los creyentes de esta iglesia en Cuenca. Este mandato sigue vigente. Y después de ver brevemente estas cosas, tenemos que decirle al Señor: ayúdame a seguir creciendo. No permitas que me estanque, que retroceda en mi vida. No permitas que siga más tolerando el pecado, que tenga ese pecado oculto que impida mi crecimiento. Porque no importa cuánto conozcamos la Biblia, debemos arrepentirnos para poder crecer. Nadie puede vivir con una sola comida a la semana. Necesitamos alimentarnos, necesitamos echar raíces, necesitamos obedecer al Señor. ¿Hay algún pecado que tú estás tolerando esta noche? ¿Estás alimentándote diariamente de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyéndola, orando? ¿Tengo raíces profundas o dependo de las circunstancias? Si estoy contento, voy a la iglesia. Si no estoy contento, no voy. Si amanecí con 1 grado más de temperatura corporal, tengo temperatura, no voy a la iglesia. Cualquier excusa es buena, porque no hay raíces. ¿Hay un mandamiento que conoces que todavía no has obedecido? Quizá hoy el Espíritu Santo te está llamando a que crezcas, a que le pidas perdón porque no has crecido, porque necesitamos seguir avanzando y decir como el apóstol: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, del premio del supremo llamamiento de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de crecer. Recuerden que la semilla se sembró en diferentes terrenos en la parábola del sembrador. Y no fue el problema la preciosa semilla, no fue el sembrador, fueron nuestros corazones. Necesitamos crecer. ¿Cómo está su crecimiento? Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, sabemos que hay muchos de nosotros que hemos retrocedido o estancado en nuestra vida espiritual,